Buenas tardes, licenciado, y personas que probablemente vayan a ver esto. El día de hoy venimos con nuestro, qué sé yo, ¿cuál es el videodiario? Es el videodiario número 4, si no estoy mal, quiero creer, para este semestre. Como saben, en este canal, en esta serie de videos he tratado de hablar básicamente de lo que me pasa alrededor del curso de Ciencia 4 del Centro Universitario de Occidente, CUNOC, en Guatemala. Y para empezar, la clase del jueves tratamos de abarcar básicamente cómo interpretar exactamente una gráfica, que es una cuestión bastante, si no difícil, si no es como que imposible tratar de analizarlo, sí se nos está, al menos yo no tan bien, yo pienso que se me está complicando un poco a la hora de no estar empapado al 100% de la variable, que esa es una limitante según la clase, según el licenciado, es una limitante porque tú tienes tu variable acá, por ejemplo esta variable color verde, y de repente esta variable color verde te empieza a hacer una gráfica, perfecto, pero es que yo no conozco exactamente cómo se forma esta variable, cuáles son los, por así decirlo, componentes, factores que la hacen ser lo que es, y no sé cuáles son los factores que van a incidir dentro de la investigación. Entonces, y aparte, esa es otra cosa, no sé qué está midiendo. Entonces, si no sé qué está midiendo, ¿cómo voy a yo analizar un dato, un gráfico? Sería imposible, porque si mucho haría una interpretación, a lo cual llamamos una interpretación literal, que es para cuestiones prácticas una interpretación literal, es ver esto, es ver este gráfico y decir, está en 50 al inicio, luego en 30 después, y así, describir literal lo que ya me está diciendo la información. Sin embargo, para esta estadística, tenemos que tener en cuenta que ya estamos en teoría empapados de la variable, y por ende tenemos que al menos saber interpretar cuando se nos muestran algún dato estadístico como el que acabo de presentar anteriormente, que es como que en sí es básicamente la tarea que tenemos, la hoja de trabajo que tenemos, y tratar de darle un significado. En clase creo que se está compartiendo mucho sobre este ejercicio. Este ejercicio es básicamente un complemento, no un complemento, sino es uno de los ejercicios que entra dentro de nuestra primera hoja de trabajo sobre estadística descriptiva, básicamente, porque la inferencial es otra, y eso también es parte de este video diario. Pero aquí vemos, dice, una investigadora ha notado un cambio en lo que escuchan los jóvenes de su establecimiento. Luego de haber identificado y definido eso que escuchan, ha decidido conducir un estudio sobre el consumo de pulsiones binaurales en jóvenes del ciclo básico. Para eso ha realizado la siguiente medición, y obviamente yo ya hice parte del trabajo grande, digamos, y aquí me aparece qué es lo que dice. Son casi 135 datos, son 135 datos, pero si nos damos cuenta, si me dan una información así, ¿yo qué puedo hacer con esa información? Si mucho coeficiente de asimetría, que es lo que me pide en la hoja de trabajo, aquí está, pero ese número, ¿qué me quiere decir? Eso es lo que básicamente se está intentando en la clase a la hora de tratar de formar un análisis no solo crítico, sino también hipotético, acerca de qué me representa qué me dice este número sobre mi variable. También la kurtosis, que recordemos en videos anteriores ya les había dicho que o es platicúrtica, o sea muy puntiaguda, o es leptocúrtica, que básicamente se separan mucho los datos, pero sin una información gráfica muy poco podemos decir. Entonces, ¿cuál es la solución a todo esto? Se aconseja lo que ya vengo diciendo, empaparse del tema, buscar la manera en la que ese tema se vuelva parte de mí, por así decirlo. No volvemos expertos, porque de la noche a la mañana no se puede, pero sí tratar de tener pequeñas pautas que nos puedan como que retroalimentar acerca de qué es de lo que va esta variable. Por ejemplo,
Yo estuve recolectando información en la tarde para determinar qué son los pulsos bineurales, porque pues, en teoría, ¿qué son? Se llega a la conclusión de que son un tipo de ondas emitidas en nuestro mismo ambiente que... Lo voy a explicar de otra forma. Aquí tengo audífonos puestos, aquí va a sonar, aquí suena algo, por así decirlo, pero ¿cómo hace para llegar al otro? Porque en teoría lo que escucho del primer oído tiene como cierto retraso para llegar a este otro, pero a la hora de que el cerebro se compensa eso, genera como una mayor interacción entre ambas ondas, lo que se llama pulsos bineurales, los cuales pueden ayudar al cerebro pues a relajarse de cierta forma, a mantener la concentración constante en estudiantes, o al menos eso es hasta donde leí, y que realmente es un efecto psicológico, no es un efecto como tal. Tú tienes un cerebro acá y lo puedo exactamente ver, palpar, no es un cálculo. De hecho aquí aprovecho que tengo esto. Dentro del cerebro se van a emitir como ciertas lucecitas, uno aquí, otro acá, y es como que esos puntos, esos destellos son los pulsos que se generan a través de lo que escuchamos, por así decirlo. Eso es un pulso bineural, eso es lo que significa a grandes rasgos, pero con poca información. Obviamente no voy a dar una explicación de esto, pero entonces ¿qué me quiere decir que el pulso bineural de las personas sea este? Por ejemplo, el coeficiente de asimetría, recordando lo que hemos visto en otros videos. El coeficiente de asimetría me va a decir si es positiva o negativa. Recordemos, positiva, la mayoría de los datos se van a concentrar del lado del lado izquierdo, y negativa positiva del lado izquierdo y negativa del lado derecho. En este caso, a simple inspección, el coeficiente de asimetría es positivo, por así decirlo, porque la mayoría, y porque ya grafiqué, la mayoría se concentra en el lado izquierdo. Con esto en mente, entonces, ¿qué podemos decir del coeficiente de asimetría a un nivel crítico? Ojo que con el nivel crítico, lo que uno quiere hacer es básicamente criticar, dar como un análisis pequeño y breve de lo que significa que este número sea positivo, por así decirlo. Imaginemos esto, es criticar básicamente la información que tenemos para buscar incluso algún pequeño error que se haya cometido, o entre evaluar y criticar la información para ver que se esté construyendo de la mejor manera y que realmente se trate el fenómeno de una manera concisa. Por ejemplo de esto, nivel crítico, yo escribí lo siguiente: coeficiente de asimetría, nivel crítico. El resultado proporcionado a través de los cálculos estadísticos indican que la distribución de los datos presentan una asimetría, de una vez lo voy a corregir, el resultado proporcionado a través de los datos, cálculos estadísticos, indican que la distribución de los datos presenta una asimetría positiva. Esto seguramente se debe a la presencia de datos atípicos, es decir, con datos atípicos nos referimos a datos muy grandes o muy pequeños. Datos atípicos en el extremo izquierdo de la distribución, los cuales deben ser comprobados para determinar su veracidad y descartar posibles errores de medición. Además de que es importante corroborar que la muestra no sea una muestra sesgada o no representativa para comprobar que se ve de manera precisa la población o el fenómeno del cual se está estudiando. En pocas palabras, lo que acabo de decir aquí es que hay un dato muy grande de este lado izquierdo, por lo que por alguna mágica razón hace como que una descompensación del resto, por así decirlo. ¿Tiene sentido? Sí. Bueno, vamos a verlo en la gráfica, por así decirlo. Tenemos el histograma, y si nos damos cuenta, la mayoría de los datos están del lado izquierdo,
Perdón, entonces era al revés. No, sí son del lado izquierdo. Perdón, es que yo estoy confundiendo. Lo que trato de decir aquí entonces es que hay datos atípicos, es decir, hay muchos datos, hay mucha frecuencia o datos muy pequeños y que se repiten mucho dentro de mi distribución, que eso me genera que haya un desbalance del otro lado, o sea, el lado derecho. Si nos damos cuenta, y cuando nos vamos a ver una gráfica, por así decirlo, esta es la de Pareto, nos damos cuenta que sí, en efecto, aquí están casi que 56 personas, 56 y 49 registros del lado izquierdo, un valor atípico, es decir, un valor atípico, es decir, que por alguna razón es como una balanza, es como que obviamente va a estar de este lado porque la frecuencia se mantiene dentro de este lado izquierdo, lo que hace que el lado derecho se descompense, generando así una simetría pues positiva, que básicamente la simetría solo me va a ver para dónde voy, y eso es lo que tenemos que ver acá. Además estoy proponiendo dentro del criticando y casi que proponiendo dentro de mi comentario, presenta una simetría positiva seguramente a los datos atípicos en el extremo izquierdo de la distribución, los cuales deben ser comprobados. Y sí, deben de ser comprobados estos datos por alguna, bueno, no por alguna, sino que se tiene que comprobar para descartar posibles errores de medición. A veces ocurre que se sesga la información porque pues también no, como que hay valores que se pierden, pero es por no definir bien una variable. Eso es obvio y suele pasar que no se define bien una variable, y entonces es ahí cuando si la variable no está bien definida, es ahí cuando existe demasiada dispersión dentro de los datos. Y eso puede llegar a pasar, ¿verdad? Entonces yo lo que sugiero acá en mi comentario crítico es que se evalúen estas dos filitas para ver y comprobar que no exista ningún sesgo dentro de su medición, para pues terminar de comprobar que en efecto es positiva. Además de que sí, eso es lo único, y eso es un comentario crítico, por así decirlo. Estoy indicando que hay valores atípicos en el lado izquierdo de la distribución, los cuales se deben comprobar para así verificar la veracidad de mi medición, por así decirlo, y para que pues todo sea representativo de la población que estoy estudiando. En el nivel hipotético, con el mismo ejemplo, vamos, la kurtosis. La kurtosis es como decir que es la forma que va a tomar la distribución. Aquí es para qué lado se tira, por así decirlo, y la kurtosis es para de qué forma tiene. En este caso es positiva, o sea, es leptocúrtica. ¿Por qué? Porque no estás en cero cabal, por así decirlo. Vean los otros videos para entender. Ya con esto, entonces yo puedo decir y partir, y obviamente ya habiéndome empapado también de la variable, puedo decir a nivel hipotético que en el nivel hipotético cabe mencionar que nosotros predecimos, evaluamos qué es lo que puede llegar a ocurrir si la kurtosis se sigue pues básicamente moviéndose de esta forma. En la kurtosis coloqué en el nivel hipotético, con el dato obtenido se determina que la distribución presenta una forma leptocúrtica, es decir, ya les dije, es como de pico, debido a que existe mayor acumulación de frecuencias en rangos ubicados en el lado izquierdo de la distribución. Esto casi que estoy como que combinando estas dos, me sirve como para ir corrigiendo también, pero sí, es cierto lo que estoy diciendo. Básicamente hay mayor frecuencia en este y en este lado. Entonces con eso, o sea, dentro de los rangos, o sea, sí, debido a que existe mayor acumulación de frecuencia, sí, las mayores frecuencias están en los rangos de básicamente de 0 a 12, de 12 a 24, y es ahí donde se acumulan mayormente, y por eso mismo va a tener la forma picuda. En acumulación de frecuencias nos vemos en el lado izquierdo, exacto, de la distribución, de manera que si se siguen aumentando estas frecuencias, el fenómeno desaparecerá paulatinamente. Esto es para un ejemplo, así que no es que esté 100% mi comentario ahí, pero dice si siguen aumentando las frecuencias en el fenómeno, es decir, si siguen aumentando estas frecuencias de entre 12 y 24, por así decirlo,
que son en teoría pocos estudiantes, quiero creer yo, porque esta es la otra cosa que no está definida en este problema. No me dice cuál es su muestra, y cuando no me dicen con cuántos estudiantes se trabajó, es un poco difícil tratar de como darle un sentido más profundo. Al menos yo lo trabajé de la siguiente forma: 135, se dice que se trabajó en el nivel básico, entonces 135 dividido 3 me da como 45, es decir, 45 alumnos del primero, segundo y tercero básico, con eso se trabajó. Pero aquí ya estoy previniendo básicamente algo, como les digo, algo hipotético. Si sigue aumentando las frecuencias, el fenómeno desaparecerá. ¿Por qué creo esto? Dijera, porque si solo como un puñado, por así decirlo, lo cree de alguna forma, las frecuencias desaparecerán, debido a que mientras menos veces se escuchen estos pulsos, sobre estos pulsos bineurales, mientras menos veces se escuchen estos pulsos bineurales, es más probable que se disminuya, que disminuya la influencia en el establecimiento, pasando como otra moda más. ¿Qué quiero decir entonces? Aquí tenemos cuántas veces, por así decirlo, se escucha. O sea, el rango de casi que 12 veces al día se escuchan, por así decirlo. Pero es como que mientras menos veces se escuchen, porque aquí me están dando los rangos. A ver, los rangos de 0 a 12. Y nos vamos prácticamente que a mi distribución. Aquí está mi distribución de este lado, donde está el cursor. Nos vamos por abajo y podemos notar a simple inspección que si no se repitieron tantas veces, o sea, del rango del 1 al 12, miren cuánto hay. Y del 12 al 24, miren cuánto hay. Y recuerden como dice el problema. Ha conducido el consumo de pulsos binaurales en jóvenes del ciclo básico. Para eso, ha realizado un estudio, la siguiente medición. Les ha pedido que registren cuántas veces escuchan esos pulsos a lo largo del mes. Y aquí podemos decir que 54 personas lo escuchan 12 veces. 43 personas lo escuchan 24 veces. Que sé que no es muy poquito, pues, pero comparado con el resto, o sea, una persona lo escucha 72 veces. 4 personas lo escuchan entre 60 y 72 veces. Un audio de esos todos raros que pues, dicen que te hacen los ojos azules, o realmente, porque ese también es básicamente un sonido de estos. Bueno, es parecido a este sonido que se trata de comprobar en esta investigación. Pero si nos damos cuenta, entonces es como que 56 personas lo escucharon 12 veces. Y 49 personas lo escuchan entre 12 y 24 veces. Entonces, si se sigue comportando de esta forma, obviamente el fenómeno va a desaparecer paulatinamente. No estoy diciendo que al instante, pero paulatinamente. Debido a que mientras menos veces, o sea, ya 12 veces, 24 veces, mientras más personas lo escuchen menos veces, es más probable que disminuya su influencia dentro del establecimiento y que pase como una moda más. Y de hecho es así, es como las canciones que se repiten, por así decirlo, que son como las bandas, que solo tienen un éxito, y con ese éxito pues han tenido casi que cientos y millones de visualizaciones, pero solo tienen un éxito. ¿Por qué? Porque probablemente pasó esto mismo. Si bien es cierto, tuvieron un gran inicio, luego poco a poco la gente, por influencia, dejó de escucharlos, y solo unos pocos como que seguían escuchándolo, y el resto como que sí. Podemos también poner que es como una canción, por ejemplo, una canción del momento. Aquí lo colocamos con una canción X aquí, y vemos cuántas personas lo escuchan como menos veces. Hay una persona que puede escuchar una canción por como 70 veces en un día o en un mes, mientras que hay personas que más personas que lo escuchen menos veces. Y obviamente, mientras más se acorte eso, la probabilidad de que pues termine siendo una moda pues es bastante alta. ¿Tiene sentido? Yo esperaría que sí. Pero eso básicamente, hay que aprender a interpretar de manera crítica,
hipotética, perdón. Que crítica básicamente es una crítica. Es crítica. Es criticar la información. E hipotética es predecir algo. El fenómeno, qué ocurre con el fenómeno si se sigue comportándose de cierta forma. Y para terminar, porque pues terminamos con correlación. En la última clase hablamos de que la correlación y la causalidad son dos cosas distintas. La correlación nos habla de cuán ligados están un fenómeno, aquí sí puedo usar esto, este fenómeno con este fenómeno. ¿Cuál es la relación que existe? Imaginemos que esta es la depresión y esta es, qué sé yo, lectura, comprensión lectora y depresión. ¿Estarán correlacionados? Probablemente sí, si hacemos un estudio, si hacemos como las cuentas de acá, o sea, cuántas personas, por ejemplo, tienen, ¿cuál era esta? Esta es comprensión lectora, el nivel de comprensión lectora, se hace un test y todo, y aquí tenemos pues, otro fenómeno que había dicho, la depresión, y sacamos los números de los mismos estudiantes y vemos qué correlación hay, y de repente sí coinciden en puntos, porque casi que todos los fenómenos están relacionados, por lo que hemos explicado, nos explicaban el día de hoy. Todos los fenómenos están como que interconectados. Parecidos a esta gráfica, no. Es más bien parecido a esta gráfica. Es como de correlación, básicamente. Aquí estarán, acá. En el eje Y va a estar una variable, en el eje X va a estar en otra variable. Y estos puntos que están aquí, que aparecen aquí, básicamente son la correlación que existen entre ellos dos. Así, por así decirlo. Mientras que la causalidad ya es como tratar de utilizar como, por así decirlo, esta depresión. Ok, sé que la depresión tiene muchos factores y está relacionado con otros y así, pero quiero como que aislar esto de la depresión para ver si la depresión como que jala. Tenía que tener imanes para esto, pero bueno, como que la depresión sí logra jalar a la comprensión lectora, para ver entonces la causalidad. La causalidad es básicamente, como trato de decir, es qué incidencia tiene este fenómeno en este fenómeno. De ahí sale que variable independiente y dependiente. La independiente es la que va a jalar a la dependiente, y la dependiente, por así decirlo, es la que depende de lo que haga esto, ¿o no? Y es ahí donde salen todos estos experimentos pues de campo, por así decirlo, para ver la causalidad que existe entre un fenómeno y otro, aislando, claro, la correlación que existiría entre otros. Y básicamente eso es lo que he entendido yo, y tengo que borrar porque todavía me faltan como 9 interpretaciones literales, críticas de todo esto. Dicho eso, licenciado, ya no tengo nada más que decir y tengo que terminar la tarea, así que esto ha sido todo y gracias por la atención prestada.